Bien, recuerdo al grupo que estamos en la competencia dirigir el talento humano y estamos en el resultado de aprendizaje número 2, que es establecer el procedimiento de operación del talento humano de acuerdo al marco normativo. La sesión de hoy tiene que ver con la evaluación, la importancia de la evaluación del talento humano en la gestión logística. Mi saludo de bienvenida a todo el grupo. Seguidamente vamos a tener una reflexión inicial y contextualización a su vez. Después entraríamos a desarrollar la temática sobre la evaluación del talento humano. Igualmente, hablaríamos sobre lo que es el desarrollo de la evidencia y aclararíamos las dudas e inquietudes que surgen. Mm, Dentro de la reflexión inicial, hoy traigo un pequeño texto para que podamos debatirlo. Recientemente hice lo siguiente. Recientemente me preguntaron si iba a despedir a un empleado que cometió un error que costó a la empresa $500,000. La respuesta es no, respondí. Simplemente gasté $500,000 en su entrenamiento. ¿Por qué iba a querer que alguien contrate su experiencia? Esa es una reflexión de Thomas John Watson, uno de los fundadores de IBM. ¿Tú qué harías, Juan, si fuera usted el dueño de la empresa? ¿Lo relegarías o lo dejabas en la empresa? ¿Cómo interpretas tú el, esta reflexión? Pues yo creo que todo el ser humano tiene derecho a equivocarse y pues por ahí dicen que de las equivocaciones uno aprende. Entonces, pues en cierto sentido, pues de los errores se gana experiencia y pues digamos que contratar a otra persona que no tenga esa experiencia y que la pueda volver a embarrar y que pueda volver a generar un costo extra, pues siempre es un riesgo más. En cambio, esa persona pues ya la embarró, pero ya tiene cierto conocimiento de lo que pasó. Entonces, pues sí, en cierto sentido es mejor dejarlo. Exactamente, Juan. Entonces, fíjese que en ese momento le dan valor, ¿cierto?, a esa experiencia obtenida por el trabajador, ¿sí? Y cómo una empresa, pues que ha asimilado ese costo, ¿cierto?, va a querer entregarle o regalarle esa enseñanza a otra empresa, ¿sí? Entonces, fijémonos cómo lo que las empresas toman la percepción, a veces los errores, que ellos no lo ven como un error, sino como una experiencia y que a su vez pues generaría una acción de mejora, ¿sí? Pero que le dan mucho más valor a la experiencia. Bien, gracias. Buenas noches, Álvaro. Bien, en esta noche vamos a hablar sobre la evaluación del talento humano. Sí, tocaríamos la evaluación de desempeño y algo que tiene que ver con las técnicas de evaluación. Eh, las organizaciones tienen la necesidad de evaluar el desempeño de todos los colaboradores, los clientes internos, como ellos lo llaman, en sus diferentes espacios. Y no se hace para ver quién es más listo o no, o por competición. Se hace es por competitividad, porque se debe entender que el trabajo de cada puesto es fundamental para el desarrollo de la misión.
Entonces, la evaluación de desempeño está compuesta por 6 puntos fundamentales a tener en cuenta por parte de las empresas. Primero, ¿qué es lo que se va a evaluar? ¿Cierto? ¿Por qué se debe evaluar el desempeño? ¿Cómo se debe evaluar el desempeño? ¿Quién debe evaluarlo? ¿Y cómo se debe comunicar la evaluación del desempeño? Entonces, ¿por qué se debe evaluar el desempeño? Porque yo debo medir, ¿cierto? ¿Cuál es el rendimiento? Si yo no mido, ¿cierto? Yo voy a desconocer los niveles en los que está cada uno de los trabajadores. Entonces, ustedes saben que si yo no mido, no corrijo, y si no corrijo, no crezco, no avanzo, ¿cierto? Ahora, ¿qué desempeño se debe evaluar? Entonces, lo veremos más adelante, cuáles son los criterios que debemos nosotros evaluar. ¿Cómo se debe evaluar el desempeño? Entonces, por eso hay unas técnicas de evaluación que también vamos a ver más adelante. ¿Quién debe evaluar el desempeño? Bueno, entonces la empresa determinará si es un jefe inmediato, si es de la alta dirección, si es de recursos humanos, en fin. Y cómo se debe comunicar la evaluación de desempeño. También es muy importante porque pues a veces esa evaluación no es muy positiva, entonces hay que saberle llegar al trabajador, decirle, bueno, usted no le fue bien en la prueba, pero para eso existen, ¿cierto? Unas acciones de mejora en la cual vamos a implementar con las personas que de pronto no les fue muy bien. Entonces, si necesitan de pronto una capacitación, una reinducción, en fin, ¿sí? Entonces, hay que saber comunicar la evaluación de desempeño. La ejecución de la evaluación de desempeño cuenta con un propósito y un proceso. ¿Sí? Son dos cosas. Para ejecutarla se necesita un propósito y un proceso. El propósito es la ejecución de la revisión del comportamiento y del trabajo del empleado. ¿Sí? ¿Cómo es su comportamiento y cómo es su trabajo desarrollado? Para poder reconocer si existen méritos, ¿cierto? O si al contrario, hay que realizar algunas correcciones de sus debilidades. Mientras que el proceso es cada paso que tiene la empresa destinada para esa evaluación. Y los pasos dependen del tamaño y del tipo de la empresa. Por ejemplo, un empleado o un operario requiere que le digan si está haciendo las cosas bien. Esto es más que un factor motivacional, es un factor de apoyo que le indica a cada operario su importancia en la empresa, ¿cierto? Mientras que para la empresa se logra la identificación de una necesidad cubierta a conformidad, como decía anteriormente. No sabemos si al trabajador hay que exaltarlo o al contrario, hay que hacer una acción de mejora. Entonces, mientras para la empresa es una identificación, ¿cierto? Para el trabajador es un factor importante, ¿cierto? De apoyo que le va a indicar al operario y darle tranquilidad si está haciendo las cosas bien o no. Es por eso que se debe evaluar y pues se debe tener en cuenta la siguiente línea básica. Primero, la evaluación debe abarcar no solo el desempeño en el cargo ocupado, sino también el alcance de metas y objetivos logrados en el desarrollo de las actividades y sus funciones. Entonces, ojo con eso. La evaluación no solo abarca el desempeño del cargo ocupado, sino también los logros de esas metas y los objetivos propuestos. Segundo, la evaluación debe hacer énfasis en el individuo que ocupa el cargo y no en la impresión de los hábitos personales observados en el trabajo. ¿Sí?
Entonces, fíjese que en este caso nos está indicando que la evaluación debe ser muy objetiva. Tercero, la evaluación debe ser aceptada por ambas partes, por el evaluador y el evaluado. Y cuarto, la evaluación de desempeño se debe utilizar para mejorar el desarrollo de la productividad del individuo en la empresa. Entonces, fíjese que la evaluación busca es corregir si hay que corregir y dar méritos motivacionales a los trabajadores si así también lo requiere. Todos esos ajustes, reconocimientos ayudan a mejorar la productividad de la empresa. Los modelos de las fases del proceso de evaluación. Entonces, el modelo de las evaluaciones no es genérico. En la gráfica se expone que se puede ver un paso a paso para ejercer esa acción de manera clara, sin olvidar la retroalimentación del empleado. Este proceso se puede implementar como un protocolo de evaluación. Entonces, veamos. Primero, se establecen los criterios de evaluación. ¿Qué es lo que voy a evaluar? Le comunico al empleado, oye, para tal fecha vamos a hacer una evaluación de desempeño. Efectúa o se ejecuta la evaluación, ¿cierto? Una vez ejecutada, se pasa a hacer el análisis de los resultados, se retroalimenta al trabajador, ¿cierto? Y, como se decía, hacemos planes de mejoramiento si hay algunas deficiencias o unos reconocimientos si hay que exaltar por su rendimiento de efectividad del trabajador. Entonces, vemos cómo podemos entender como un paso a paso, ¿sí? De lo que puede ser un proceso de evaluación. Entonces, esta función generalmente la desarrolla el Departamento de Talento Humano, ¿sí? Que ellos son los encargados de aplicar esa evaluación a todos los empleados de la empresa, ¿sí? Para saber o conocer el desempeño laboral al ser reconocido como el mismo rendimiento que un trabajador refleja al momento de realizar sus funciones. Y esta evaluación nos arroja si es la persona apta para o no para el puesto asignado, ¿sí? Entonces, de acuerdo a su rendimiento, vamos viendo qué ajustes hay que hacer en la. Según Cuestión Pro, para aplicar la evaluación de desempeño laboral de manera correcta, es necesario tener presente los siguientes factores. Primero, fijar el objetivo de la investigación, ¿sí? ¿Qué es lo que espero de esta investigación, de esta evaluación? Segundo, los criterios de referencia deben de estar relacionados con el área de trabajo. Lo hablaba anteriormente. Esos criterios tienen que ver es con su desempeño, no con sus hábitos personales. Tercero, considerar la trayectoria del empleado, es decir, su antigüedad, ¿cierto? O de pronto si es nuevo en el digamos, desenvolvimiento de su puesto de trabajo. Cuarto, el encargado debe dar propuestas que mejoren los errores detectados en el proceso. Es decir, si, por ejemplo, se encuentra unas acciones de mejora para aplicar al trabajador, la persona encargada decidirá si necesita una reinducción, si necesita un plan de capacitación o si al contrario, pues hay que trasladarlo a otro puesto de trabajo, ¿sí? Moverlo hacia otra
puesto de trabajo. Y el empleado debe saber que se evalúa y estar de acuerdo. Eso ya, esas, digamos, criterios ya los habíamos visto anteriormente. Las ventajas que tiene el realizar la evaluación de desempeño, pues son muchas, ¿cierto? Entre otras, pues hablábamos de que la empresa busca mejorar su productividad. Pero veamos estos 4 ventajas. Primero, establecer beneficios que vayan de acuerdo con las funciones de cada trabajador, ¿sí? No hay algo mejor que un trabajador que se desenvuelva en unas funciones que disfruta, en el cual se apasiona y pues seguramente se logran todos los objetivos trazados por él. Segundo, ofrecer mejoras o ascensos en los puestos laborales de acuerdo a su competencia laboral, ¿sí? Entonces, si vemos que esos ascensos sirven para motivar el logro de objetivos, pues entonces la evaluación de desempeño permite identificar eso. Encontrar problemas en la organización empresarial, ya lo decíamos, también nos sirve para medirnos, para saber qué ajustes debemos hacer en esa organización, ¿sí? Tercero, cuarto, disminuir los factores externos a la empresa que influyen en la labor de los empleados, ¿sí? De esa manera, cuando nosotros los tenemos conectados en la organización, cuando los tenemos alineados con la misión, con los objetivos estratégicos, con sus funciones, los tenemos motivados, los tenemos haciéndoles mejoras, capacitaciones, el trabajador en algún momento va generando ese sentido de pertenencia, ¿sí? Y ya un trabajador capacitado es bastante difícil de que se vaya a otra empresa y la empresa también difícilmente lo va a soltar. Es un trabajador capacitado que tiene una experiencia y pues que le agrega un valor fundamental a la organización. Recuerde que de los recursos más importantes que tiene una organización es el recurso humano, ¿cierto? Puede ser la organización con la mejor tecnología, con las mejores estrategias, con las mejores políticas, pero si sus trabajadores no son los mejores, no hay nada que hacer, ¿sí? Son ellos los llamados a desarrollar, a ejecutar los planes, las estrategias, a conseguir los logros, sí, son ellos. Por eso es la importancia de esta competencia. Ustedes el día de mañana van a ser supervisores y van a tener personal a cargo. Entonces es muy importante que ustedes sepan la importancia de las personas en las organizaciones. Bien, factores que influyen en el desempeño laboral y lo afectan. Tenemos 3 factores fundamentales identificados. Primero, el clima laboral. Segundo, la falta de capacitación. Y tercero, la pasión. Veamos el clima laboral. Los colaboradores se encuentran en un ambiente de constante movimiento, contrato que algunas veces puede generar estrés y desinterés por parte de la persona para con la empresa. Puede tener falta de motivación, falta de interés por el trabajo, bajo desempeño. Estos casos son de cuidado porque hay empleados que llegan a enfermarse con enfermedades silenciosas que lo llevan a procesos de vida difíciles. Fíjense que el clima laboral, el tipo de liderazgo que a veces tenemos nuestros líderes, ¿cierto? Hacen que escasee la motivación en el trabajador, ¿sí? Hacen que pierda el interés, ¿cierto?
y lógicamente que su desempeño se va a desmejorar. Falta de capacitación. Bueno, existen estaciones de trabajo que son para conocedores capacitados y casi que especialistas en el uso de algún recurso especial o simplemente una tarea específica. Estos puestos requieren de un nivel educativo mínimo que se refuercen con capacitación y el contacto con personas de experiencia. La falta de capacitación y buen uso generan gastos altos, mal desempeño y pérdida de las metas planeadas. Además, cuando una persona, digamos, se siente impotente porque no puede desarrollar su actividad, porque no puede desempeñarse, eso también puede afectar su motivación, eso también puede afectar la falta de interés, ¿cierto? Porque no consigue esa capacitación por parte de la empresa, no consigue el apoyo de personas con experiencia, ¿sí? Entonces, por eso la falta de capacitación es un factor que influye en el desempeño laboral. Por último, la pasión. La pasión se da cuando los colaboradores no se logran sentir bien en su puesto de trabajo y se nota esa falta de pasión. Es importante mantener la pasión de los colaboradores por su labor, para motivar su trabajo y hacer avance en la hora de ir tras la meta. Lógicamente que la consecución de la misión y la visión empresarial. Entonces, la pasión y el estado de ánimo se hacen indispensables para el rendimiento de los colaboradores. Entonces, pero acá, factor importante por la falta de pasión es cuando ese trabajador no se siente bien en su estación de trabajo, en su área, en su puesto de trabajo. ¿Ok? Entonces, fíjese que esos trabajadores hay que identificarlos, ¿cierto? ¿Para qué? Para poderlos trasladar y ubicarlos, ¿cierto? En una zona donde ellos puedan explotar todo su potencial, ¿cierto? Que tienen y lógicamente apasionarse por lo que hagan. Entonces, podemos entender que la valoración del rendimiento implica identificar, medir y gestionar de las personas en una organización. Siempre buscan realizar la valoración del rendimiento con algunos fines como los administrativos y los de desarrollo. Bien, por último, tenemos las técnicas de evaluación. Entonces, debemos reconocer que existen varias formas de realizar la evaluación de desempeño, con un único fin, que es el de mejorar el ambiente laboral y el desempeño del empleado en su estación de trabajo. Muchas veces se clasifica según quién realiza dicha evaluación, ¿cierto? Entonces, esta evaluación es ya identificando quién la va a realizar. Ahora, tomando como criterio de quién va a realizar la evaluación, tenemos los siguientes tipos. Evaluación por parte de un superior o una jerarquía superior, superior al supervisor. Puede ser una autoevaluación. Puede ser una evaluación sistematizada, es decir, que se haga cada cierto tiempo. Una evaluación por parte del empleado. Una evaluación por parte del usuario. Una coevaluación. Esta se hace entre los mismos compañeros, del mismo grupo. Y una evaluación de 360 grados, es decir, todo el entorno donde se ubica el trabajador. Dentro de las técnicas aplicadas en las organizaciones en Colombia se definen unos modelos importantes que son los más usados cuando se quiere evaluar, identificar y medir el grado de satisfacción en el desarrollo de las actividades de los empleados. Los cuales son, primero, el método de escala gráfica, que es el de mayor uso
es un método que emplea los datos de un formulario doble entrada graficado con líneas horizontales y verticales. Las líneas horizontales son para los factores de evaluación de desempeño y las verticales dan los grados de aumento o descenso de los factores de tiempo. El método de elección forzada es el que emplean las empresas para evaluar el desempeño de las personas que laboran en la empresa. Y el método de investigación de campo, que se desarrolla y aplica a base de entrevistas, a fin de verificar y evaluar el desempeño de los subordinados. Estos métodos se integran con 5 pasos por lo general y son los siguientes. La evaluación inicial, entonces todas esas evaluaciones tienen digamos, estos 5 pasos. Primero se hace una evaluación inicial. Cada empleado es evaluado inicialmente en uno de los 3 aspectos. Desempeño más satisfactorio, desempeño satisfactorio y desempeño menos satisfactorio, ¿sí? Luego el análisis suplementario, definido en la evaluación inicial, y es el evaluado con mayor profundidad, mediante preguntas formuladas por el jefe o el especialista, ¿no? Después de ese análisis suplementario viene el planeamiento, ¿sí? Que es tras el análisis del desempeño, viene la elaboración de un plan de acción. Esto puede tener como conclusión la necesidad de darle consejería al empleado evaluado, puede ser un proceso de readaptación, entrenamiento, puede suceder su desvinculación y sustitución, pueden promocionarlo a otro cargo, ¿cierto? En fin, entonces fíjese, después de que sucede esa evaluación inicial y luego esa evaluación profunda, se hace el planeamiento, es decir, se hace el análisis de los resultados y se toman decisiones, como hablábamos, procesos de readaptación, entrenamiento, desvinculación, sustitución, promoción a otro cargo, etcétera. Luego después viene el método de comparación por pares, que se comparan a los empleados en turnos de a 2. Se nota en la columna de la derecha aquel que se considere que tiene mejor desempeño. Entonces, si tenemos, por decir algo, 2 vigilantes, uno que está de las 6 de la tarde a 6 de la mañana y el que está de 6 de la tarde a 6 de la mañana, ¿cierto? Horario. Entonces, se comparan los 2 empleados y pues se considera quién es el que tiene el mejor desempeño. Y la evaluación en 360 grados, o conocida como evaluación integral, su nombre lo indica, busca una perspectiva de desempeño de los empleados, lo más abarcadora posible, con aportes de todos los ángulos. Aporta el supervisor, los compañeros, los subordinados, los clientes internos, etcétera, ¿sí? Entonces, esa, digamos, sería la evaluación de 360 grados. Todo el mundo habla, todo el mundo opina, todo el mundo indica. Bueno, compañeros, hasta ahí, digamos, el tema desarrollado. Quisiera conocer si hay alguna pregunta o quieren aportar algo. No, señor. Ok. Álvaro, ¿tiene alguna pregunta? Álvaro, ¿tiene alguna pregunta? Si no tiene micrófono, me puede hacer una reacción, por favor, con el dedo o con la mano. ¿Listo? Bien, gracias, Álvaro. Muy bien. Bueno, entonces, como no hay preguntas, pasamos a explicar la evidencia. ¿Listo? Bien. Entonces, el informe se llama Informe de Criterios de Talento Humano. Recordemos que
la semana pasada hicimos también un informe donde, de acuerdo al organigrama, teníamos sus jerarquía de los trabajadores con su función y sus tareas, ¿cierto? Esa era, digamos, la evidencia anterior. Esa evidencia nos puede servir, en este caso, ¿cierto? Para desarrollar este informe, ¿cierto? Entonces, voy a leer textualmente lo que dice la guía. Dice, informe de criterios de talento humano. Con los conceptos obtenidos en el componente formativo, que lo acabamos de ver, la realización de las evidencias anteriores y de acuerdo con la normativa, el aprendiz determinará cuáles indicadores miden el desempeño de los empleados organizados por departamentos y perfiles. Le puede servir el informe de la evidencia anterior. Entonces, fíjese que como ustedes hicieron eso ya, entonces no es sino traer esa misma evidencia, ¿cierto? Y decir cuál es el indicador con el que se va a evaluar cada perfil o cargo de la empresa. Los indicadores deben evaluar la calidad, la precisión en el trabajo, la habilidad para cumplirlo en los tiempos establecidos, la habilidad de trabajar en equipo y la capacidad de resolver situaciones problemáticas. ¿Ok? Yo voy a presentarles una evidencia para que tengan, digamos, algún perfil o alguna noción de cómo se podría desarrollar. Permítame, dejo de... Bien, entonces tengo el informe de evaluación del desempeño por perfiles y departamentos. Tengo la empresa agroindustrial Andina S.A. Pertenece al sector de producción y comercialización de alimentos procesados. Y el objetivo es determinar los indicadores para evaluar el desempeño de los empleados según el perfil y departamento, conforme a la normativa interna y buenas prácticas de gestión del talento humano. Es decir, acá tenemos lo que me pide la guía, ¿sí? Indicadores para evaluar según el perfil y el departamento. El departamento de la empresa, ¿cierto? Tiene un departamento de producción, de logística, de calidad y un departamento de administración. Este departamento de producción tiene un operario de planta y un supervisor de producción. En logística hay un auxiliar de bodega y un coordinador logístico. En calidad hay un analista de calidad. En administración hay un asistente administrativo. Indicadores por perfil. Listo. Entonces, para el operario de planta, entonces fíjese que estoy colocando cada uno de los criterios que me pide a mí la guía. Fíjese, la guía me está diciendo indicadores que deben evaluar la calidad, la precisión en el trabajo, habilidad de cumplirlos, etc. Entonces, fíjese, agarro el operario de planta y voy a evaluarle el indicador de calidad. ¿Qué le puedo evaluar al operario de planta? El porcentaje de productos sin defectos. Y la meta es mayor o igual del 98%. ¿Ok? Precisión en el trabajo. Ah, bueno. Entonces, en el cumplimiento de procedimientos estandarizados. Pues para ser el preciso, debe cumplir los procedimientos. La meta es mayor o igual al 95%. Cumplimiento en tiempos. Órdenes completadas en tiempos programados. La meta es que sean mayor o igual al 90%. Trabajo en equipo. Evaluación de 360 grados. La meta
mayor o igual entre 4 y 5. Resolución de problemas. Que el número de incidencias resueltas sin escalar sea mayor o igual del 80%. Entonces, fíjese que acá ya evalué o por lo menos estoy determinando el indicador para evaluar el desempeño de este. Voy con el supervisor de producción. Listo. Calidad. Índice de reprocesos en su turno. Precisión. Exactitud en reportes de producción. Cumplimiento en tiempos. Porcentaje de metas diarias alcanzadas. Trabajo en equipo. Liderazgo medido por encuesta interna. Resolución de problemas. Tiempo promedio para resolver las paradas de línea. ¿Sí? Lógicamente que esta calidad, esta precisión, eso tiene que ver con las funciones que tiene este señor. Por eso el trabajo anterior a este les puede servir. ¿Por qué? Porque como ustedes tienen esta jerarquía ya de la organización y tienen las personas que trabajan en cada departamento, pero a su vez tienen las funciones. Entonces, esas funciones son las que yo le voy a evaluar cada uno de estos criterios. Después viene de producción la logística. Entonces, en el área logística tengo un auxiliar de bodega y un coordinador logístico. Entonces, fíjense. Auxiliar de bodega, calidad, la exactitud en los inventarios. Precisión, errores en el alistamiento. Cumplimiento de tiempos, pedidos despachados en tiempo. Trabajo en equipo, colaboración en picos de demanda. Resolución de problemas, capacidad para reorganizar pedidos urgentes. ¿Ah? Coordinador logístico, porcentaje de entregas sin reclamo, la precisión, cumplimiento de rutas y costos. Cumplimiento en tiempos. Entonces, recordemos que estos señores, estos ítems van de acuerdo a las funciones que hace este señor. ¿Sí? Entonces, y usted me va a decir, instructor, pero entonces yo cómo hago para decir que el cumplimiento en tiempos del coordinador logístico es de acuerdo a las órdenes entregadas, porque es que esa es una función de él. ¿Ve? Entonces, por eso es importante que tengamos el trabajo anterior para poder desarrollar eso. En analista de calidad, porcentaje de lotes aprobados en primera revisión, en su precisión, exactitud en informes de laboratorio, cumplimiento de tiempos, reportes entregados en plazo, el trabajo en equipo, la interacción con producción y logística, la resolución de problemas son las propuestas de mejora implementadas. Asistente administrativo, la exactitud en documentos, en precisión tenemos errores en registros contables, en cumplimiento en tiempos, tareas completadas según cronograma, etc. Conclusión, estos indicadores permiten evaluar el desempeño integral considerando la calidad, la precisión, es decir, todos los criterios que me pide la guía, alineados con la normativa interna y los objetivos estratégicos. Ese sería de pronto un ejemplo de cómo podría desarrollarse la evidencia. Muy bien, compañeros. ¿Alguna otra pregunta ya para entonces finalizar? No, señor. Entonces, está clara la evidencia, cómo se debe desarrollar. Bien, entonces Juan, compañero Álvaro, muchas gracias por su asistencia. Que tengan una feliz fin de semana. Ojalá aprovechen, saquen un espacio para que puedan ejecutar y desarrollar las evidencias que tengamos pendientes. La próxima semana
vamos a tener, compañeros, un stand-by, es decir, un pequeño paréntesis dentro de la sesión y la formación, y vamos a hablar, a charlar qué hemos hecho, qué nos falta por hacer, cuáles son los compromisos y cuál podrían ser las estrategias para el año entrante y lo que les falta por ustedes desarrollar. Ya prácticamente pasamos el 50% de la ejecución. Yo diría que un poco más porque la fase de ejecución, la verdad, es muy corta, es hasta mayo. Y después vendría la evaluación. La evaluación son unas competencias básicas que ustedes tienen que ver, en las cuales yo ya casi no intervengo en la formación. Prácticamente yo termino con la fase de ejecución con ustedes. Me quedarían muy pocas evidencias con ustedes en la fase de evaluación. Entonces, yo les pido a ustedes, por favor, no se desanimen y aprovechen el tiempo que ya vamos coronando, ya vamos coronando. Entonces, compañeros, que tengan buena noche. Los espero la próxima semana. Por favor, traigan avisen con sus grupos de trabajo para que puedan asistir, podamos aclarar dudas, podamos visualizar lo que falta por la formación y así pues tener nosotros unos objetivos claros ya para el 2026. Muchísimas gracias. Que tengan buena noche y que descansen. Buenas noches, gracias.